Buenos días, saludos. Como cada mañana nos acercamos a la palabra de Dios para buscar un mensaje, para que pueda confortar nuestras almas y nos ayude en este día a día en el cual el Señor nos ayuda a caminar. Todo cuanto Jesús enseñó por parábolas tuvo una profundidad exquisita. Fue un método pedagógico que utilizó maravillosamente. Explican y aclaran para permitir conocer la verdad e implica el aplicarlas en ese juicio en materia, tomando así cierto aspecto desafiante. Invita al oyente a juzgar. En esta ocasión vamos a hablar de una parábola que se encuentra únicamente en el Evangelio de San Mateo, que es la parábola de los dos hijos, y vamos a ir concretamente a verla y a leerla. Capítulo 21, versículos del 28 al 32, que dice así: Pero ¿qué os parece si un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña? Respondiendo él dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no arrepentisteis después para creerle. Pero esta parábola de los dos hijos representa dos tipos de la sociedad judía y define actitudes y decisiones, pero sobre todo posición. Y hablamos del primer hijo, el que dijo que sí, pero después no hizo nada. Parece atender, aceptar y colaborar para agradar, pero después se convirtió en un no decepcionante, no cumplir esa expectativa al considerarlo. Jesús lo identifica a los religiosos y a los dirigentes, al hijo que promete, pero que se evade de sus responsabilidades. Esa práctica superficial, esa actitud era incongruente, que se comparte de modo que sus actos no se corresponden y no se relacionan unos con otros. Fariseos y autoridades que actuaban según el criterio de Dios, pero que después no seguían las leyes, señalando, acusando y condenando al Maestro. ¿Dónde estaba el amor, el perdón y la misericordia en ellos? Se consideraban justos y observadores, como se ve en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 11 y 12. Y se sentían, además, seguros de sí mismos, apoyados en su amplio y profundo conocimiento de la ley. Ello no indica que nos fuera suficiente un quisiera, ni los adornados y bonitos discursos, ni los nobles sentimientos. Jesús declara con un sencillo pero escueto mensaje la importancia de hacer la voluntad del Padre, como se ve en San Mateo capítulo 7, versículos 21. Hablar es fácil. Si cuando aquello que hemos manifestado o permitimos realizar, en el momento de la verdad nos echamos atrás no cumpliendo, no lo hacemos. De nada sirve si después no lo confirmamos con los hechos. Mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Compone Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Pero nuestro íntegro de hablar debe ser como se ve en Santiago 5:12. Hay un ejemplo práctico en la palabra de Dios en parecidas reacciones, y nos fijamos en Pedro, que en un arrebato de entusiasmo se acerca al Maestro, y con estas palabras: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. En San Lucas capítulo 22, versículo 33. Y ya sabemos lo que ocurrió después. Pedro, al verse presionado, le negó. Aunque, dicho sea de paso, esto sirvió como un punto de inflexión,
en su vida porque aprendió obediencia y fue uno de los apóstoles con más incidencia en la expansión del reino, incluso al dar su propia vida. Pero también hay otros grupos, los que se quedan, los que han querido seguir al Maestro, pero en mitad del camino, en las duras pruebas, ya sea de lindo que fuese, enfrió sus corazones, su fe decayó y terminaron por abandonar. También están los que siguen sin cambiar sus vidas, ideales, que continúan siendo igual, interesados de ser como son, buscando sus propios beneficios, como se ve en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 25 y 26. Miren a Cristo, sí, también sus cualidades, pero no piensan en sus responsabilidades. Quieren tener, pero no están dispuestos a dar. Están los que se excusan y los que se justifican. Quieren seguir a Jesús, pero tienen otras prioridades. Por ejemplo, el que quiso enterrar a su padre, en San Lucas, capítulo 9, versículo 59. El que quiso despedirse primeramente de su casa, San Lucas 9, 61. Y está el joven rico, que se fue triste porque tenía muchas posesiones, en Marcos 10, 22. El que pone exigencias al Señor o tiene otras prioridades, no prueba legalmente su nobleza. Debemos ser coherentes y honestos, estar alineados con las expectativas que los demás tienen de ti, en este caso Dios, y con uno mismo. Estar de acuerdo con lo que dices y haces, que sean nuestras palabras sí, sí, no, no, como pone en San Mateo capítulo 5, versículo 37. Comprometernos con hechos. El llamado es para hoy, no puede esperar, no es para después o para cuando nosotros podamos creer conveniente, por el tiempo o por las circunstancias. No debemos detener, de aplazar o posponer cuando Dios te llama. La reacción debe ser un sí inmediato, sin dudas, sin importar el momento, porque la orden de Jesús es un privilegio, es una gran bendición. Nuestras vidas están llenas de oportunidades. Pueden que las dificultades puedan debilitarnos, de que nos atenacen los temores o las represalias, pero aún así debemos ser fuertes, mantenernos en una posición clara sin titubeos, valientes y decisivos. Jesús fue claro y contundente, no se halló con medias tintas. Leemos en San Lucas capítulo 9, versículo 62. Dice así: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Debemos disciplinarnos sobre las emociones y los sentimientos para no caer en la precipitación, en la rápida respuesta sin detenerse a pensar en lo que uno se va a comprometer. Meditar y actuar conforme a lo que de verdad se cree, lo que se puede hacer sin sentirse presionado u obligado y sin querer agradar para quedar bien delante de los demás, a lo que llamamos apariencia. Fijémonos en Jesús. Su sí siempre significó sí, siendo el mejor ejemplo en cuanto a cumplir con lo que él había prometido al Padre. O sea, que debe estar respaldada por las obras y conductas, a lo que llamamos comportamiento. Debemos, pues, considerar la esencia, la magnitud y la profundidad de la obediencia en sí, que el Maestro mostró. Jesús quiere que ese sí sea, primero, verdadero, sincero y fiel. Segundo, sí a trabajar en la viña del Señor, a hacer en ese manifiesto servicio. Sí a Jesús, para descubrir que la vida que Él nos ofrece en toda su esencia es viva y eterna. Sí a dejarnos llevar por la mano de Dios, para que Él nos dirija
para que nuestros pasos y nuestros corazones sean bendecidos. Sí a un compromiso incondicional. Sí al llamado a ser testimonios verdaderos que dan fruto. Sí a la vida. Luego está el segundo hijo, el que dijo no, pero después fue. Parece poco cortés. Una negativa en principio reacia. Sin embargo, después de recapacitar, arrepentido, se decidió a ir. Representa a los recaudadores de impuestos, a los usureros claramente reprobables y a las prostitutas como la mujer adúltera, ambos excluidos socialmente, en esa práctica profunda. Jesús hace mención especial en ellos, que van delante de vosotros al reino de Dios, en alusión a las autoridades religiosas. Sin embargo, observamos dos ejemplos, dos actitudes de arrepentimiento. La primera, la mujer del frasco de alabastro, en San Lucas capítulo 7, versículos 37 y 38, y el publicano, en San Lucas capítulo 18, versículo 13. A pesar de ser tallados como pecadores, impuros, alejados de Dios, fueron capaces de reconocer su pequeñez. Y se acercaron a Dios quebrantados, con corazones humildes. Estos sentimientos de culpa y súplica de misericordia fueron oídas y justificadas. Otro ejemplo lo hallamos en Jonás, que al primer llamado de Dios escapó de su presencia, pero los contratiempos sufridos por él le hicieron reflexionar, y en el segundo llamado se levantó y fue a Nínive y proclamó el mensaje de Dios, como se pone en Jonás capítulo 1 y capítulo 2, versículos también 3 del capítulo 3. Sin embargo, ese no también en cierta manera es una forma de asentarnos en la verdad y en la justicia y en nuestra posición como hijos de Dios. Decir no al mundo y sus ofrecimientos, no al pecado, a los fraudes, a las mentiras y todo aquello que contamina el corazón, no a las excusas y justificaciones, no a las murmuraciones y a ser imparciales, no a otras voces que no vengan de Dios, no a lo negativo. Así que la decisión es que somos libres para escoger, para decir tanto sí como no. Sin embargo, Dios espera que cuando podamos escoger sea para serle fieles a Dios. Llamado. Jesús invita a imitar la capacidad que tuvieron el publicano y la mujer del frasco de alabastro. En todos ellos hubo un cambio de actitud y convicción y de fe. Un versículo para recordar en San Mateo 23, 12. Y dos preguntas finales, con las cuales cierro esta enseñanza. ¿Con cuál de los dos hijos nos identificamos? ¿Y cómo después actuamos en consecuencia al llamado?